interesantes. Y bueno, pues está parte de los temas de las actividades que se presentan en la actividad periodística. Y bueno, pues hoy Francis Hernández Políticos, ¿cómo se llama el título de hoy? Así es, el tema de hoy es discursos de estigma contra periodistas. Así es. Interesante. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, Francis. Gusto saludarte a ti, gusto saludar a Max y a la audiencia. Y pues bueno, el tema, la semana pasada estuvimos pues viendo algunas cuestiones relacionadas con la iniciativa de ley para la cuestión de las telecomunicaciones y vemos cómo cada día desde el Estado, desde el poder, digamos, en su máxima expresión, pues han venido de alguna manera recortando o mutilando algunas prerrogativas que los ciudadanos en el ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión pues han venido limitándose. Y bueno, esto no es nuevo, esto empezó, digamos que en el pasado había había limitaciones no formales, es decir, cuando el Estado tenía el control de absoluto de todo lo que tenía que ver con los medios de comunicación, pues la represión se ejerció de diferente manera. Así es. Es decir, había represión, pero pues obviamente pues era muy discreta, ¿no? Discreta en algunos casos, ¿no? Entonces, también hay que aclararlo porque también costó vidas y costó Así es. Cuestiones de ese tipo, pero el Estado ejercía, por ejemplo, el control absoluto en lo que era el espectro de la comunicación y sobre todo algo que era muy importante porque ante la ausencia de medios electrónicos, lo más leído pues eran los periódicos. Así es. Y entonces el Estado tenía el control de una empresa paraestatal que se dedicaba a la producción de papel, que se llamaba Pizza, recuerdo, productora importadora de papel. Y entonces a través del papel, pues obviamente determinaba ciertas controles, ¿no? Entonces hay que ver también y recordar cuando aquel famoso pie de foto invertido en donde a un presidente le ponen el pie de foto de un chimpancé o y al chimpancé le ponen el pie de foto del presidente. Y entonces eso fue un caso pues obviamente que tuvo sus repercusiones, pero ahora vemos que esas limitaciones y todas esas cortapisas que se están poniendo, y eso es lo peligroso porque se están haciendo legales, o sea, claro. Antes eran cuestiones que decía uno, bueno, pues presuponemos que pues por este tipo de situaciones hay intención, pues el Estado viene actuando así, pero ahora no, ahora ha trascendido y precisamente ante la amplitud que han tenido los medios de comunicación, pero sobre todo la sociedad civil, para poder expresarse en diferentes plataformas, es como han tenido que ejercer estos controles. Y sobre todo, Max, y Francis, hay que ver que, por ejemplo, el asunto no atañe solamente a los periodistas, o sea, nosotros como sociedad debemos de tener interlocutores y los encontramos a través precisamente de quienes ejercen esa libertad de expresión, porque muchas veces, el ejemplo más claro es las entrevistas que se realizan, acabamos de ver el tema de la aduana hace un momento, y pues obviamente los medios de comunicación son esos interlocutores, es el trabajo de los periodistas, no es que los periodistas estén en el lado contrario, ¿no? Y el problema es cuando el periodista o los periodistas y las periodistas comienzan a expresar o comienzan a decir situaciones o hacer públicas situaciones que no convienen al Estado o cualquier otro poder de gobierno, pues obviamente es cuando llega la intolerancia y eso es lo malo. Lo malo es cuando el gobierno o los gobiernos no admiten fallas
precisamente los medios de comunicación se encuentran como una especie de la mortadela entre el sándwich, ¿no? Entonces, digo, el medio de comunicación tiene que ser el interlocutor entre el Estado, poder superior, y la sociedad, que viene siendo, pues obviamente, esa estructura o superestructura que soporta ese poder. Entonces, es una situación complicada, es una situación muchas veces delicada, lo hemos visto, porque pues obviamente ha habido situaciones muy lamentables que ocurren, pero el problema es que ese tipo de limitaciones, ese tipo de situaciones que vienen a darle mayor control a la libertad de expresión, pues se esté institucionalizando. Quizá a lo mejor ahorita la sociedad no lo resiente. El problema es cuando realmente se ocupen todas esas expresiones, todos esos foros de expresión y que definitivamente no los Ya no se tengan. tener, o exactamente, ¿no? Es como que cuando a alguien le dicen, oye, te doy $1,000,000 por tu brazo. Pues sí, Así es. pues ahí te va mi brazo. El problema es cuando ese brazo, pues ya no haya dinero y el brazo no lo tengas. Ajá, así entonces ahí vas a empezar a reflexionar del valor precisamente de lo que tenías y de lo que ahora no tienes. Por eso yo creo que como sociedad no debemos de permanecer ajenos al papel de las y los periodistas, porque precisamente son esas prerrogativas que como ciudadanos también no podemos perder. No necesariamente nosotros cuando ejercemos ese poder de la expresión, sino quienes lo ejercen nosotros les damos la voluntad para precisamente. Y no es que los periodistas sean una función principal, o sea, los periodistas no representan a la sociedad, los periodistas son el vínculo en el que la sociedad se expresa, porque pues obviamente el periodista no tiene una formación de representación, sino tiene una formación de comunicador, de ser el vínculo. Y cuando esa situación comienza a perderse o comienza a ser invisible, pues obviamente es una situación en la que nosotros como sociedad sí debemos de tener bastante preocupación, y más cuando son los rasgos de intolerancia, ¿no? Y lo hemos visto, y no tenemos que irnos a las mañaneras del sexenio pasado para estigmatizar. Hay que acordarnos que a un compañero periodista le negaron el Premio Estatal de Periodismo porque incomodó y pisó callos, ¿no? Hace unos años. Entonces digo, el problema es cuando se empieza a convertir esa situación en intolerancia y la libertad de expresión comienza a limitarse, y desafortunadamente desde el sexenio federal pasado, pues la narrativa fue esa, ¿no? Los periodistas a modo, los periodistas que no son a modo, y los chayoteros, y entonces empezó una serie de adjetivos que realmente, pues ahí entrábamos todos en la misma bolsa, aunque fuéramos o no fuéramos. Así es. Pero la situación es de que ese tipo de narrativas sí tenemos que ser muy cuidadosos como ciudadanos, porque ahorita fue, por ejemplo, o es la ley de telecomunicaciones, al ratito van a ser los derechos humanos, al ratito va a ser cualquier otra cosa, pero siempre y cuando, es más, el tema de la transparencia que teníamos como ciudadanos y que también a los periodistas les era muy útil para saber cómo era una herramienta muy importante, ¿no? Sí, claro, cómo se ejercía el poder y los recursos, y ahora pues no la tenemos, ¿no? Ya el Estado ya tiene el control, ya no es el INAI, el órgano autónomo, sino que el Estado dice ahorita en este momento lo que te puede dar y lo que no te puede dar. Ya llegamos a ese punto, ¿eh? Y que además pues es un derecho como ciudadanos que se han estado acotando. Sí, claro. Y en el futuro, así como puede haber otros. Por ejemplo, en el tema de la salud, en el tema de la seguridad, en el tema, o sea, lo que y al ratito vamos a andar, y es cuando nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, ah, caray, pues así lo teníamos, pero ya no lo tenemos, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ese podría ser ahora problema. Sí que pudiera decirse que estábamos mejor cuando estábamos peor. Sí, como coloquialmente se dice, ¿no? Nos sentíamos. Así es. Oye, por cierto, y hay que decir, y hay un caso más emblemático, querido Jaime, en donde ya
se está viendo el brazo ejecutor con Héctor de Mauleón. No sé si ya te enteraste que a Héctor de Mauleón y al Universal les prohibieron hablar del huachicol, de vincular temas del huachicol, una instancia jurídica de Tamaulipas, pues ya ejerció la ley censura sobre un tema muy específico que llama mucho la atención porque han sido los medios de comunicación en donde se ha avanzado más y el gobierno de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues se ha visto muy acotado, muy limitado para ir con la dinámica informativa a la que obviamente se tiene que avanzar y que el escándalo del huachicol fiscal y el huachicol hacia Estados Unidos y hacia México, pues obviamente que va dando mucho de qué hablar. O sea, es un asunto muy importante que ya en una instancia judicial, pues ahora que son los famosos jueces del bienestar o autoridades del bienestar, van a estar ya acotando la libertad de expresión. Ese sería otro tema muy importante, Max, y Francis, porque cuando verdaderamente nosotros tengamos un tema que resolver y quien esté de forma autónoma, pues obviamente repartiendo la justicia, pues ahí vamos a ver, por eso es interesante este proceso, digo, porque sí, vamos a saber si en realidad esta iniciativa de reforma para la elección de jueces y magistrados va a tener el resultado deseado. Pero también en el pasado reciente, nunca antes se habían escuchado y tenido expresiones tan ruines como por ejemplo la del secretario general de gobierno de Tabasco, hermano precisamente de López Obrador, de Andrés Manuel, en donde dice, buitres, ustedes nomás están esperando a ver dónde hay muertos. Bueno, pues es que desafortunadamente, y duele decirlo, pero los periodistas no ponen a los cadáveres. No. O sea, entonces, los vínculos informativos se tienen que atender y la realidad que hay en el país no la pusieron los periodistas, o sea, ni la pusieron los ciudadanos de a pie, es una realidad en donde el Estado tiene que responder, pues obviamente por todo eso. Claro. Pero además a los que ahora están en el poder se les olvida que en algún momento, estando del otro lado, ellos pues acudieron a los medios, se les dieron espacios, los periodistas los buscábamos para que dieran información y que pues hablaran, si tenían algo en contra de las autoridades, lo manifestaran, con pruebas, claro. Y ahora ya no quieren, ahora ya somos malos, ahora ya desacreditan a los periodistas que en algún momento pues les dieron voz, ¿no? Así es. Es un poquito como cuando llegan al poder y a través de los órganos locales, por ejemplo aquí, y ya cuando son diputados que deben de darle dinero al órgano local para que siga haciendo elecciones como en las que ellos llegaron, ya les dicen, no, pues no hay dinero. Sí, muy triste la cosa. Sí, así es. Muy bien, Jaime. Muchas gracias, Jaime. No, gracias a ustedes, un saludo cordial y siempre un placer poder comunicarnos con nuestros amigos y amigas a través de ustedes. Gracias Jaime. Escenarios políticos con Jaime Valdés esta mañana, 92.5 Noticias. Una pausa, estamos de regreso con más información. Regresamos 8:51. Regresamos.